que quisieran, digamos, que nosotros en un segundo evento podamos compartir con ustedes, con mucho gusto lo hacemos. ¿Listo? Esta charla está dividida básicamente en tres partes principales. En una de ellas pues vamos a darles un poco de contexto de quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos, qué hacemos, algo de pronto de nuestra compañía. Vamos a tener un contexto de marco teórico donde vamos a afianzar un poco los conceptos en calderas, en transferencia térmica, y vamos a tener un poco también de contexto histórico de cómo se dio el proceso de la implementación de este tipo de equipos acá en Colombia. Y por último, pues vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de pronto que ustedes tengan con nosotros, ¿correcto? Entonces, quien les habla, Sergio Cavallo, yo estoy en el área de proyectos de ingeniería de la compañía, soy egresado del Politécnico Gran Colombiano como ingeniero industrial, pero soy tecnólogo también en mantenimiento electromecánico industrial. Y mi compañero Rafael Andrés López, que está en la parte comercial y de ingeniería también de la compañía. Nosotros somos las dos personas que vamos a interactuar con ustedes a lo largo de esta charla, ¿correcto? Entonces, sobre nosotros, nosotros somos una empresa especializada en sistemas de calentamiento industrial. Entonces, hacemos todo lo relacionado con transferencia térmica, equipos de combustión y termodinámica. Abarca desde calderas, hornos industriales, sistemas de calentamiento industrial, ¿sí? La empresa nace en el año 2013 y nace con una necesidad puntual de cubrir un vacío a nivel industrial que nosotros detectamos en el área puntualmente de servicio técnico, ¿sí? Hace algunos años atrás, cuando empezó todo este auge de las calderas y de los nuevos combustibles, digamos que el objetivo principal de las empresas a nivel nacional era más comercial que técnico. Entonces, esto hizo que la implementación de los equipos en nuestro territorio se diera de una forma de pronto un poco artesanal y un poco empírica, ¿sí? Y a lo largo del tiempo esto creó unos vacíos muy importantes en la parte de servicio técnico especializado en este tipo de equipos. Entonces, viendo este vacío, la empresa nace con el objetivo de cubrir estas necesidades a nuestros clientes, capacitándonos muy bien directamente con las casas matrices y con los fabricantes a nivel mundial de este tipo de equipos. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de podernos capacitar en Estados Unidos, en Europa, con algunos de los principales fabricantes de calderas y quemadores. Y a través del tiempo hemos logrado suplir muy bien esta necesidad de nuestros clientes, brindándoles un soporte técnico especializado de muy alta calidad. Digamos que ese fue nuestro objetivo principal. Y naturalmente a través del tiempo pues hemos logrado algunas alianzas estratégicas con algunos de estos fabricantes, tanto comercial como técnica, para entrenamiento técnico y para venta de equipos, ¿correcto? Entonces, eso es algo de pronto un poco a grandes rasgos de nuestra historia y de cómo surgió nuestra compañía, ¿sí? Les voy a mencionar a continuación algo de lo que nosotros hacemos, digamos un poco de nuestro portafolio para que ustedes nos conozcan un poco más, ¿sí? Me gustaría desde ya que si ustedes tienen de pronto alguna duda con respecto a lo que les estoy hablando, con total franqueza y naturalidad lo podemos ir evacuando, a pesar de que al final de la charla pues daremos un espacio para preguntas. Entonces, este es nuestro portafolio de productos y servicios, ¿sí? Como les indicaba, digamos, muy fuertes en el área de transferencia y combustión. Dentro de lo que nosotros hacemos a grandes rasgos, para que ustedes de pronto nos conozcan un poco más, tenemos el área de vapor, aceite térmico, calentamiento de agua, calentamiento de aire, quemadores industriales, asistencia técnica, montajes mecánicos, montajes eléctricos, automatización y control y hornos. ¿Sí? Ese es como nuestro target principal. Dentro de la parte de los quemadores industriales, yo sé que de pronto ustedes dentro de sus asignaturas y dentro de lo que ustedes ya conocen en el área de ingeniería, de pronto han tenido que ver algunos de los temas que vamos a mencionar a continuación. Sin embargo, los voy a mencionar muy superficialmente como para que todos tengamos el mismo lenguaje y hablemos, digamos, de lo mismo, ¿sí? Tenemos dentro de la gama de quemadores este tipo de equipos que son quemadores compactos de media velocidad, ¿sí?
Se llaman así porque tienen de manera compacta todos los elementos inherentes a la combustión y esto hace que sean de muy fácil instalación. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues estos quemadores tienen insertados, incorporados, su ventilador es un ventilador generalmente trifásico, tipo jaula de ardilla, que va anclado con una turbina y que genera el aire de combustión necesario para generar la llama, al igual que tiene todos sus componentes de control de combustión, como son las válvulas solenoides y la parte eléctrica y electrónica que permite la generación de la llama pues, de forma segura. ¿Sí? Tenemos estos quemadores, estos equipos que se utilizan también para calentamiento de aire cuando tenemos que hacer una transferencia indirecta. ¿Listo? El principio de funcionamiento es muy similar al de los anteriores, lo único que cambia de uno a otro es de pronto la estabilidad con altos flujos turbulentos de aire y pues de pronto las aplicaciones a nivel industrial que ahorita las vamos a ver más adelante. Tenemos calderas industriales para agua caliente. Ahorita que vamos a ver el tema de calderas, es preciso aclarar que hay calderas para generación de vapor y hay calderas para generación de agua caliente. La diferencia justamente es esa. Una genera vapor y la otra genera únicamente agua caliente. Entonces, está dentro de nuestro portafolio también calderas de alta eficiencia para agua caliente. Tenemos dentro de nuestro portafolio también la fabricación de equipos para transferencia térmica. Nosotros tenemos la manufactura de calderas, de hornos, hacemos todo el tema de rolado, todo el tema, digamos, de la parte tubular de las calderas. Ahorita que estemos viendo un poco el marco teórico, vamos a ver en qué consiste esto, pero también tenemos, ofrecemos también la parte de fabricación y manufactura. Aquí tenemos soluciones en vapor y aceite térmico. Entonces, las calderas tienen dos grandes mundos que son aceite térmico y vapor, ¿sí? Dependiendo del objetivo industrial y de lo que yo quiera hacer, eh, utilizo una u otra caldera. ¿Listo? Entonces tenemos calderas de vapor y calderas de aceite térmico. Soluciones en eficiencia y ahorro energético de combustión. Entonces, hemos logrado afianzar muy buenos conocimientos y estar, digamos, a la vanguardia de las últimas tecnologías en cuanto a eficiencia energética. Ahorita que estemos viendo el contexto histórico, nos vamos a dar cuenta de pronto un poco de la evolución que ha tenido estos sistemas de transferencia y que actualmente ofrecen muy buenas alternativas de control, tanto para emisiones como para eficiencia energética. Entonces, tenemos también, digamos, una muy buena gama de productos que ofrecemos para el tema de eficiencia y ahorro energético. Hay dentro de nuestro portafolio una parte también de segmentación del mercado que se refiere a procesos donde utilizamos altas temperaturas. Dentro de ellos está, por ejemplo, la fundición de metales no ferrosos, eh, los tratamientos térmicos en el área siderúrgica, perdón, y para esto nosotros empleamos unos quemadores que denominamos tipo jet o de alta velocidad que generan temperaturas de combustión más altas que los quemadores compactos. Nuevamente depende también del tipo de industria a la cual nosotros vamos a aplicar esta tecnología. Entonces acá podemos ver en la imagen, por ejemplo, que estamos empleando para unos hornos de altas temperaturas, para fundición, por ejemplo, palanquilla, tratamientos térmicos, cocción de ladrilleras, plantas de asfalto, hornos de secado e incineración. ¿Listo? Y digamos, en la parte ya de servicios técnicos como tal, manejamos la parte de montajes eléctricos, montajes mecánicos, asistencia técnica, automatización y control, redes de vapor y gas natural y una parte que es reciente en nuestra compañía, la tenemos hace más o menos unos 3 años, que es la parte de entrenamiento y capacitaciones técnicas, que es justo, digamos, lo que nos comprende ahorita en este espacio. Esta parte de capacitaciones técnicas para nosotros es muy especial, es muy bonita porque nosotros hemos visto ese vacío en las empresas, como les indicaba, en la parte técnica, justamente de esos equipos,
pues para nosotros digamos, gratificante poderle brindar a nuestros clientes todo este tema de capacitación, entrenamiento, y que se diversifique mucho más los conocimientos en combustión y termodinámica. Digamos que en esta área, desafortunadamente, nosotros no contamos con una institución en Colombia que brinde, digamos, este tipo de conocimientos como una carrera como tal, ¿sí? Dentro de las asignaturas, por ejemplo, en ingeniería mecánica, de pronto vemos algo de termodinámica, algo de transferencia térmica, pero no hay como tal, digamos, una asignatura completa en combustión, en quemadores, en calderas, y pues realmente son tecnologías bastante aplicadas en nuestro país, pero que desafortunadamente no tienen, digamos, no son de fácil acceso académico para todos, ¿sí? Esta es la razón por la cual nosotros tuvimos que entrenarnos en el exterior y pues debido a esa falencia que detectamos, queremos hacer llegar, digamos, este conocimiento particular a las empresas, a las universidades o a las personas que así lo requieren, ¿sí? Entonces, este es como nuestro último TAP en entrenamiento, ¿sí? Eh, Naturalmente todos estos equipos tienen un acompañamiento eléctrico y electrónico y de control y automatización. Entonces, hemos logrado hacer una alianza con Siemens Combustion Control en Casa Matriz, Estados Unidos, y manejamos toda la parte de control y automatización para nuestros equipos. Acá en las imágenes podemos ver, por ejemplo, un tablero eléctrico para un horno de fundición de aluminio, un horno reverbero. Y en la parte superior podemos ver, digamos, la instrumentación que compete a un tren de gas en control y regulación de combustión para este mismo horno, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, que quedó como otra parte de nuestro portafolio. Hay un pequeño segmento que también manejamos, que es los equipos para calentamiento de agua en el sector residencial. ¿Sí? En el sector residencial y hospitalario hay requerimientos muy puntuales en relación al agua caliente y nosotros tenemos una alianza con una empresa que se llama Hamilton Engineering en Estados Unidos y distribuimos toda la parte de sus equipos y también toda la parte eh, de servicio técnico y puesta en marcha de estos equipos. Estos equipos, digamos que en comparación a las calderas, son un poco más sencillos de operar, son un poco más sencillos de instalar y su funcionamiento, a pesar de que también es por combustión de combustibles gaseosos, no genera vapor, sino únicamente agua caliente a una determinada temperatura. Esta es la parte de capacitación y entrenamiento técnico que les estaba comentando. Dentro de las modalidades de capacitación, nosotros manejamos la capacitación virtual a través de espacios como este, pero también manejamos una capacitación que es in-house, que nos permite focalizarnos en el tipo de tecnologías que tienen nuestros clientes. Entonces, una empresa que tenga una caldera para proceso, no sé, por ejemplo, de alimentos, simplemente nos dice, mire, necesitamos una capacitación, nuestros equipos son A, B, C, D, nuestras marcas son las siguientes, y pues nosotros preparamos para ellos una capacitación particular, ¿listo? Entonces, eso nos permite, es decir, nosotros tenemos algunas marcas que manejamos en el mercado, pero somos especialistas en la gran mayoría de marcas y equipos que hay a nivel mundial. Entonces, esto nos permite que podamos hacer este tipo de entrenamientos en casi que todos los sectores industriales del país. ¿Listo? Bueno, eso era algo de la presentación que les quería hacer de nuestra empresa para que nos conocieran y sepan un poco más a qué nos dedicamos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un poco de pronto un marco teórico muy pequeñito para hacer de pronto como un recorderis. Como les decía nuevamente, sé que ustedes, algunos de ustedes manejan muy bien estos conceptos de transferencia y termodinámica. Sin embargo, para que todos estemos como afianzados en esta parte, vamos a afianzar un poco la parte teórica en calderas, ¿listo? Entonces, una caldera, como su definición a nivel mecánico lo indica, es simplemente un recipiente en el cual yo genero una transferencia térmica, hago un intercambio térmico. En ese intercambio térmico hay una fuerza térmica que interactúa
con el fluido que está en su interior, que generalmente es agua. Esta energía térmica yo la inyecto a través de mi quemador mediante la combustión. Y lo que busca la caldera es generar una gran área de transferencia para que el fluido en su interior haga un cambio de fase a vapor, ¿sí? Básicamente esa es a grandes rasgos la función, digamos el principio de una caldera, ¿sí? Dentro de las calderas nosotros tenemos dos tipos de calderas, tenemos calderas pirotubulares y calderas acuatubulares. Ahora, hago un pequeño paréntesis acá para decirles y reiterarles nuevamente que este tema es tremendamente extenso, ¿sí? Es bastante extenso. Entonces, yo voy a tocar estos temas muy superficialmente, pero nuevamente la invitación está abierta para que si ustedes quieren de pronto más adelante ondear en estos temas que son muy interesantes y realmente nos sirven mucho en nuestras carreras, con mucho gusto lo podemos hacer, ¿sí? Por ahora vamos a hacer de pronto como un recuento teórico para todos ponernos, digamos, un poquito al tanto, ¿sí? Entonces, acá podemos ver un esquema de un corte lateral de una caldera y podemos ver de pronto su funcionamiento. Lo que estamos viendo en pantalla es la caldera como tal. Al lado izquierdo tenemos el quemador, que es, digamos, como ustedes podían ver en las imágenes de nuestro portafolio, es un quemador compacto. Este quemador genera la llama en una cámara de combustión, ¿sí? Estas calderas se caracterizan porque para aprovechar mejor la transferencia térmica han desarrollado una serie de pasos por donde obligan a recorrer los gases de combustión para que se aproveche mucho más esta energía térmica y que cuando salga por la chimenea se haya aprovechado al máximo ese calor, esa temperatura. Entonces, esta cámara de combustión va conectada a una serie de tubos, a un sistema tubular por donde hace el recorrido y llega, digamos, desde donde se genera la llama, choca en la pared posterior, que generalmente está hecha de un material refractario altamente resistente a temperaturas. De ahí van al paso número 2, que es por el primer segmento del sistema pirotubular, y chocan en la parte frontal de la caldera donde existe otro refractario. Aquí los gases de combustión continúan su camino hacia el tercer paso, donde finalmente salen a la chimenea, salen a la atmósfera mediante la chimenea, ¿correcto? Tanto la cámara de combustión como el sistema pirotubular van sumergidos en agua, ¿sí? Entonces, el calentamiento de la cámara de combustión y los tubos hacen que exista una transferencia térmica que llega al fluido, al agua, y por lo tanto lo termina convirtiendo en vapor. En la parte superior de la caldera, como podemos ver en la imagen, existe una pequeña cámara que va a ser la cámara de vapor. Ahí se va a ir acumulando el vapor que se va generando a través de la transferencia térmica y por ende ya vamos a poder utilizarla a través de esta válvula de salida, ¿sí? Digamos que entre más número de pasos tenga la caldera y entre, digamos, más se aproveche la energía térmica en la caldera va a ser de pronto mucho más eficiente, ¿listo? Entonces, recordemos siempre que piro tubular, como su palabra lo indica, hace referencia, piro, tubo, quiere decir que los gases de combustión van a través de los tubos, ¿sí? Esta es la clasificación pirotubular. ¿Listo? Acá tenemos un corte donde podemos ver mejor el recorrido de los gases de combustión. Este es un corte como isométrico y acá podemos ver el recorrido que hacen los gases a través del sistema pirotubular de la caldera hasta que finalmente sale a la chimenea. Entonces, si se dan cuenta, esto simplemente es un intercambiador grande que convierte el agua en vapor. ¿Listo? Esa es básicamente la definición por excelencia. Ahora, las calderas acuatubulares corresponden a un segmento particular, ¿sí? Como su palabra lo indica, acuatubo, quiere decir que en esta ocasión el agua es la que va a viajar a través de los tubos. Y por la mitad del sistema tubular va a ir la llama calentando en esta ocasión los tubos, ¿sí? Por eso es su denominación acuatubulares. ¿Cuál es la diferencia entre una caldera y otra? La caldera acuatubular tiene un potencial de generación de vapor bastante grande, ¿sí?
Es utilizado para los tipos de industria muy particular donde requieren picos de consumo de vapor bastante altos. Por ejemplo, las termoeléctricas, para mover, digamos, las turbinas y los dínamos necesitan un potencial de generación bastante alto. Aquí se utilizan, digamos, calderas acuatubulares. O, por ejemplo, en los procesos de vulcanizado de llantas, para el proceso de vulcanización se necesitan grandes volúmenes de vapor a altas presiones. Entonces, estas calderas tienen el potencial de generarlo. ¿Por qué lo hacen? Porque al reducir el área donde yo transporto el agua en pequeños tubos, al segmentar el agua, va a ser mucho más fácil lograr el punto de ebullición, porque tengo el agua separada en tubos y pues el área que yo voy a calentar, el volumen que yo voy a calentar de agua va a ser menor, va a estar segmentado en pequeñas partes y esto va a hacer que la generación de vapor sea casi que inmediata, por lo cual yo voy a tener una rata de producción de vapor constante, diferente a una caldera pirotubular. Las calderas más comunes actualmente en la industria son pirotubulares, ¿sí? La gran mayoría de empresas utilizan calderas pirotubulares para sus procesos productivos, porque no requieren, digamos, una demanda muy alta de vapor, sino más bien una baja generación de vapor, pero constante, ¿listo? Entonces, básicamente esta es la diferencia entre los dos tipos de calderas. Hay un tercer tipo de caldera que es mixta, que junta las dos tecnologías, pero pues realmente son aplicaciones muy extrañas, muy raras, en procesos productivos muy específicos donde requieren ambas condiciones, generación constante de vapor y de repente un pico muy alto de generación. En este tipo particular de, de industrias utilizan calderas mixtas. Bueno, pero esa es la gran diferencia entre ambos tipos de calderas. Aquí podemos ver el funcionamiento interno de una caldera acuatubular. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos flanches de entrada y salida. Este flanche de ingreso de agua es agua fría. El agua va por un sistema intrínseco de serpentines y sale por la parte inferior ya caliente o convertida en vapor, ¿sí? Y alrededor, esta parte redonda cilíndrica que tenemos es donde se desarrolla la llama y ese es, digamos, el sistema de transferencia. Si se dan cuenta, eso es también un intercambio, solamente que en este caso, pues a través de la tubería va el agua, ¿listo? Acá tenemos un pequeño video que me gustaría mucho que viéramos de cómo funciona, cómo es el funcionamiento de una caldera pirotubular, ¿correcto? Entonces, acá estamos viendo lateralmente la caldera con todos sus componentes. Ahorita vamos a ver los componentes, ¿listo? Esto es lo que yo les decía. Esta cámara que está completamente llena de agua y en la mitad va tanto la cámara de combustión como el sistema tubular. Acá tenemos la entrada de gas y genera nuestra combustión del quemador. Esta combustión empieza a generar una transferencia térmica en las paredes de la cámara de combustión y allí empieza a generar el viaje de los pasos de combustión, que generalmente son tres pasos, ¿listo? Cuando la cámara y los tubos se calientan, acá podemos ver el viaje de los gases de combustión hasta la chimenea. La chimenea es la que se encuentra en la parte posterior de la caldera donde están saliendo los gases de combustión. Y el agua empieza a cambiar progresivamente de estado. ¿Listo? Ahí empezamos a ver cómo empieza a ebullir el agua y se empieza a almacenar en la cámara superior, donde el vapor empieza a generar presión. Y generalmente estas calderas pirotubulares trabajan más o menos a unos 150 psi de presión. Y cuando yo libero la válvula superior ya empiezo a utilizar mi vapor, ¿sí? A unas presiones aproximadas a las que le estoy diciendo, ¿sí? Naturalmente el agua que yo estoy generando pues se va perdiendo porque yo la voy requiriendo en el proceso, por lo que yo siempre tengo una bomba que está inyectando constantemente agua a la recámara, ¿no? Como se puede ver en el esquema. Acá tengo unas válvulas de control que algunas se usan para purga de superficie y purga inferior
Esto es con el objetivo de remover los lodos que puedan haber en la cámara de agua. ¿Listo? Ese es como a grandes rasgos el funcionamiento operativo de una caldera. ¿Listo? Acá podemos ver los componentes principales de una caldera. La caldera, como les indiqué, es básicamente el recipiente que transforma el agua, pero pues si ustedes se dan cuenta, en contexto, es un recipiente a presión, sometido a presión, por lo cual representa algunos riesgos, ¿sí? Entonces, las calderas, por norma constructiva, tienen que tener seguridades redundantes. ¿A qué me refiero con eso? A que siempre tienen que tener seguridades de tipo mecánica, de tipo eléctrica, de tipo electrónica, que permitan la contención del riesgo en caso de que alguna de estas variables falle, ¿sí? Por lo cual nosotros podemos ver en la parte superior de la caldera unas válvulas de seguridad. Estas válvulas de seguridad son dos, precisamente, siempre redundantes. Las válvulas de seguridad tienen un muelle mecánico, el cual se activa con la presión de la caldera. Si el fabricante nos indica que la presión de trabajo máxima de la caldera, por poner un ejemplo, son 200 psi, yo tengo que setear mis válvulas para que no lleguen a estos 200 psi. Generalmente se setean unos 10 psi por debajo, y esto va a hacer que en un caso de que por alguna razón la presión de la cámara sigue incrementándose, estas válvulas a través del muelle calibrado van a liberar el exceso de presión y van a permitir que jamás exista una presión, digamos, elevada en la cámara, ¿sí? ¿Por qué son dos? Pues por lo que les indico de redundante. Si una de estas válvulas mecánicamente se llega a bloquear o llega a pasar algo, pues la otra tiene que responder inmediatamente. Tenemos el concreto refractario. Su función es poder recibir el impacto directo de la llama, conservando sus propiedades físico-químicas. Nosotros sabemos que en materiales, los materiales refractarios son altamente resistentes a la temperatura y son empleados en las calderas para que reciban todo el impacto térmico del primer y segundo paso de la llama del quemador. ¿Listo? Tenemos unas compuertas por las cuales yo hago inspección y mantenimiento de todo el sistema tubular. Nosotros en combustión tenemos una propiedad que es la estequiometría, que es la relación correcta entre comburente y combustible. Cuando nosotros tenemos una relación correcta, tenemos unos residuales muy bajos de combustión, por lo cual vamos a tener muy baja suciedad. Sin embargo, cuando nuestra caldera está mal calibrada y tenemos mala relación estequiométrica, tenemos como resultado el famoso GIN, que son moléculas de carbono provenientes del combustible sin quemar y que generan este residual que con el tiempo tienen una propiedad aislante muy alta. Entonces, cuando las paredes de los tubos se llenan progresivamente de hollín, me aíslan térmicamente el proceso y pues empiezan a hacer que baje la eficiencia de la caldera. Entonces estas compuertas permiten que yo regularmente haga una inspección y haga un mantenimiento y un desollinado de la caldera. ¿Listo? Abajo tengo el aislante térmico, que simplemente la caldera tiene que estar cubierta de aislante térmico para evitar la pérdida de calor latente eh, a través de las paredes mismas de la caldera. Entre más pueda yo conservar la temperatura interna, pues más eficiente va a ser mi equipo y mi caldera. ¿Sí? Tenemos una cubierta en acero inoxidable, que ya es, digamos, la manta que, digamos, la parte externa que recubre el aislamiento térmico. Tenemos una válvula de purga en la parte inferior que me permite drenar los lodos. El agua siempre tiene sedimentos, suciedad, lodo. Entonces, a través de esta válvula inferior, yo voy a ir purgando eh, periódicamente mi caldera para evitar que haya acumulación de lodo, ¿sí? En este punto vale aclarar que las calderas necesitan para su operación agua suavizada, ¿sí? Nosotros sabemos que el agua convencional que viene del grifo, que viene de afuera, siempre tiene altos contenidos de minerales pesados que para el acero son muy nocivos porque generan incrustación, generan corrosión y generan erosión de las calderas, haciendo que su vida útil baje bastante. Entonces, lo ideal es que las calderas deben tener
el agua de alimentación debe ser tratada, desmineralizada y suavizada para poderla emplear. Sin embargo, independientemente del tipo de agua que yo le meta a mi caldera, siempre voy a tener lodos. Entonces, para eso es esta válvula de drenaje. Tengo, bueno, mi skid, que es la base de la caldera, es el soporte, digamos, de la caldera. Tengo un quemador, en este ejemplo que les estoy indicando, dice un quemador de bajo NOx. Esta es una tecnología implementada a partir del año 2000, más o menos, en donde los quemadores ya vienen con una tecnología que más adelante les voy a explicar, permite reducir la generación de óxidos de nitrógeno, que son muy corrosivos para la atmósfera, ¿sí? Entonces, hoy en día hay quemadores que posibilitan disminuir el impacto de los óxidos de nitrógeno. Tenemos arriba del quemador un tablero de control que se encarga de toda la electrónica del quemador, ¿sí? El quemador, al igual que la caldera, es un elemento, digamos, que tiene varios riesgos, por lo cual, inherentes a él, hay un control de llama electrónico testeado 100 de 100 con normativa europea siempre o americana, que permite, digamos, y garantiza que ante cualquier eventualidad el quemador siempre tenga que dar la orden de apagarse, ¿sí? Entonces, esta es la parte del tablero de control. En la parte de arriba tenemos un manómetro de vapor con el cual yo tengo la visual de mi presión actual de la caldera y tenemos una columna de nivel. Esta columna de nivel es muy particular porque esta columna de nivel garantiza que yo siempre tenga agua en la caldera, ¿sí? Esta condición es una de las más importantes y es la que lastimosamente ha generado en nuestro país un historial de siniestros con calderas. ¿Por qué? La condición más peligrosa que tiene una caldera pirotubular es que la caldera se quede sin agua, ¿sí? Ustedes saben que un material, digamos, como el acero, tiene un punto de maleación y un punto digamos, donde las propiedades físico-químicas se pierden. Entonces, esta condición jamás se puede obtener. Entonces, esta columna de nivel garantiza electrónicamente que yo tenga siempre agua en la recámara y que nunca vaya a haber la condición de que el quemador continúe prendido sin que tenga el agua, ¿sí? Digamos que a grandes rasgos, obviamente hay calderas más instrumentadas, hay calderas menos instrumentadas, pero estos que les mencioné, digamos, son los componentes principales de un equipo, de una caldera, ¿correcto? Esto que viene a continuación es algo de la historia de las calderas, de pronto un contexto histórico para que nosotros sepamos cómo fue la evolución de estos elementos y poderlo traer de pronto al tema de Colombia, ¿sí? Más adelante hay algo de la historia también en Colombia. Las primeras máquinas de vapor, por ejemplo, en 1769, tenían su uso como, como maquinaria de vapor húmedo a baja temperatura, ¿sí? Demasiado ineficiente, es decir, ellos no llevaban el proceso de la generación de vapor a una saturación como nosotros lo hacemos hoy en día, a un vapor calentado, sobrecalentado, sino que simplemente lo llevaban al punto de ebullición y sin presiones, pues este vapor era muy ineficiente y pues no servía, digamos, prácticamente para hacer ningún tipo de movimiento. Nosotros sabemos por termodinámica que hay una relación proporcional, hay una relación directamente proporcional entre la temperatura y la presión, ¿sí? A mayor presión que yo contenga mi vapor, mayor temperatura va a generar y va a desplazar el punto de ebullición hacia una temperatura un poco mayor, ¿listo? Entonces, las primeras calderas tuvieron ese inconveniente, los gases calientes estaban en conjunto solamente con su base y en consecuencia se desaprovechaba el calor del combustible, ¿sí? Debido a esto se introdujo uno de los dos tubos adentro de la caldera para aumentar la superficie de calefacción. Entonces ellos se dieron cuenta en todo este tema de la utilización y el empleo del vapor que entre más superficie de calentamiento tenga yo, pues voy a generar unos mejores resultados en cuanto a transferencia térmica, ¿sí? Estas calderas se mejoran con la introducción de las calderas pirotubulares, son el sistema que ya les expliqué. Tienen varios tubos por donde pasan los gases. Estas calderas empiezan a utilizarse en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y empieza a masificarse este uso de calderas pirotubulares para más que todo el movimiento de locomotoras, los trenes, los llamados trenes a vapor,
empiezan a emplear este principio de generación de vapor para el desplazamiento de grandes máquinas. ¿Listo? Ese es como a grandes rasgos un poco de dónde surgen este tipo de máquinas. Acá podemos ver un esquema de pronto muy básico de lo que fue en ese entonces las primeros prototipos de caldera. Podemos ver al costado izquierdo donde están los ladrillos, ese es, digamos, la caldera. Ahora, en ese entonces, cuando nacieron, utilizaban como combustible combustibles sólidos, o lo que nosotros llamamos biomasa, que generalmente era carbón o madera. Entonces, en la parte inferior de la cámara de ladrillos ponían todo lo que es la biomasa, se encendía y a través de la combustión calentaba mi cámara superior. Esta cámara empezaba a generar el vapor y a través de un ducto llevaba a una cámara de alta presión. Esta cámara o este pistón de alta presión a través de las descargas de vapor y conectado mediante unas levas generaba el movimiento de vaivén que conectado con una leva generaba el movimiento circular de una gran rueda. Esto era utilizado para muchos fines industriales en todo este tema de la revolución industrial y este fue, digamos, como el primer prototipo de utilización de una caldera, ¿correcto? Para ir un poquito más en contexto colombiano, digamos que nosotros tuvimos una particularidad y de pronto ustedes la conocen, cuando surgió este tema de la revolución industrial y de la potencialización de máquinas y del vapor, nosotros siempre hemos ido como, como un poco más atrás que muchos países a nivel Europa y Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, las primeras máquinas utilizadas en la industria colombiana eran a base de vapor y con la llegada de la electricidad se empiezan a traer maquinarias desde Europa, ¿sí? Entonces, mientras en Europa ya estaba todo el auge de la revolución industrial y estaba todo el auge ya de la masificación de máquinas de vapor, en Colombia hasta ahora se estaba conociendo esta tecnología, ¿sí? Las primeras empresas en el sector industrial surgieron a finales del siglo XIX y fueron incrementando los primeros decenios del siglo XX, ¿correcto? Entonces, acá tenemos el inicio del desarrollo industrializado en Colombia. Colombia tiene una particularidad y es que por tener, digamos, un gran potencial agrónomo, nosotros hemos utilizado y hemos empleado desde el inicio de las máquinas en vapor en nuestro país todo el tema de la biomasa porque tenemos el potencial con respecto a la producción de café, a la palma africana, a la generación y producción de madera. Entonces, todos estos recursos residuales de diferentes procesos agrónomos los hemos podido consolidar y utilizar como biomasa para las primeras calderas que llegaron a nuestro país. Bueno, las primeras industrias, digamos, ocurrieron en Antioquia, en Medellín precisamente, donde se inicia la fabricación de telares, ¿sí? Por parte de antiguos agentes de distribución, antes, de, antes las traían de Inglaterra. Esto fue en 1906, aparecen los telares de Fabricato en Bello. Fabricato fue una de las primeras empresas en utilizar para su proceso productivo unas calderas de carbón. Esas calderas de carbón fueron traídas del exterior y fue una de las primeras de las empresas pioneras en utilizar este tipo de tecnología con vapor. Aquí tenemos algunos ejemplos del desarrollo, digamos, ya de donde empezó la masificación y la utilización de calderas en nuestro país con empresas como Cementos Amper. Ya estamos hablando del año 1909, eh, donde nosotros teníamos ya el motor eléctrico, empezaba el segundo plano, los motores primarios movidos a vapor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una partición interesante. Mientras algunas máquinas empezaban a afianzar el uso de vapor para los procesos productivos con la llegada de las calderas pirotubulares, algunos procesos se hacían muy ineficientes con el uso de vapor. Entonces, llegando el motor eléctrico, el motor jaula de ardilla o el motor universal, llegando a nuestro país,
se empezaron a reemplazar algunos procesos que utilizaban antes vapor, como por ejemplo la locomoción, como por ejemplo los movimientos, y se empezaron a implementar los movimientos circulares, perdón, y se empezaron a implementar los motores eléctricos, pero al mismo tiempo fue ganando auge el tema de producción de vapor y calderas pirotubulares. Acá podemos ver ya en 1913 la fundación, por ejemplo, de empresas como Noel, empresas como Fabricato, empresas como Posada Tobón, que es lo que actualmente conocemos como Postobón. Traje a colación estas tres particulares empresas porque en todas estas tres, ellos fueron como estas empresas que les estoy mencionando, como Fabricato, como Postobón, fueron pioneras en la utilización de vapor para los procesos y las líneas de producción que ellos tenían. Ahora, lo que les indico, actualmente en Colombia hay una legislación muy fuerte con el tema ambiental y pienso que esto se ha masificado también a nivel mundial. Hoy en día los gobiernos y las industrias buscan como primera medida también la protección medioambiental. Esta particularidad no se daba 40 o 50 años atrás, por lo cual las primeras calderas que empezaron a trabajar con biomasa realmente no eran muy amigables con el medio ambiente, eran procesos de pronto muy arcaicos, muy artesanales, muy manuales, y ha sido solamente a través de los años que se ha ido mejorando, digamos, este tema de las calderas y la utilización de la biomasa. Acá tenemos ya en el año 1941 en Medellín nace ACEP, en 1940 nace Nestlé, Maicena y bueno, y algunas de las empresas que nosotros ya más conocemos, también implementando calderas pirotubulares. Estas calderas, las primeras calderas que se traían generalmente de Estados Unidos, con empresas que nos llevaban prácticamente 30 o 40 años ya de implementación en calderas, ¿sí? En Estados Unidos nacen empresas como Fulton Company, como William Davis, como eh, Mirgo, Boilers, que son empresas que llevan muchos años trabajando en manufactura de calderas, pero nosotros recientemente empezamos, digamos, a traer este tipo de tecnologías, ¿correcto? Entonces estas fueron como las empresas pioneras y los lugares en Colombia en donde empezamos a implementar este tipo de calderas pirotubulares. Entonces acá tenemos algo un poco del contexto histórico, ¿sí? En Colombia, al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica, las tecnologías de uso de vapor fueron incorporándose lentamente, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, noción a partir de los años 60 con algunas empresas pioneras que lentamente fueron introduciendo el uso de calderas en los procesos industriales de manufactura, reemplazando algunos procesos de calentamiento directo. ¿Sí? Anteriormente habían algunos procesos donde tenían calentamiento en sus líneas de producción, pero este calentamiento se hacía de forma directa y de forma muy artesanal. ¿Sí? Entonces lentamente se fue reemplazando esto por el uso de calderas. ¿Sí? La industria formalizada, la industria se formalizó en ese entonces debido al potencial agrícola del país, lo que les estaba comentando ahorita, y la implementación del uso de la biomasa. De tal manera que la aparición de las primeras calderas en Colombia empleaban como fuente de combustible la biomasa de madera muy básica y con operaciones manuales complejas de carga y funcionamiento. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle esta parte. Esto es como un contexto histórico de cómo fueron llegando estas calderas a nuestro país y cuáles fueron las empresas pioneras que fueron implementando este tipo de tecnologías acá. Este tema, digamos, de la biomasa, hoy en día está cogiendo mucha fuerza, ¿sí? Contrario a lo que uno pudiera pensar, eh, hubo una evolución también, ahorita la vamos a ver, de los combustibles gaseosos, de los combustibles líquidos, y la biomasa se fue rezagando un poco más por el tema de que es un poco más complicado lograr una muy buena combustión con este tipo de combustibles, ¿sí? Sin embargo, hoy en día, por la línea de utilización de los hidrocarburos y por las escasas, digamos, reservas de gas que tenemos, las industrias y los fabricantes de calderas y quemadores están viendo la biomasa como una muy buena alternativa para volver a retomar, ¿sí? Más que todo en los países potencialmente agrícolas, donde tenemos, digamos, una gran producción de residuales
de cultivos que podemos utilizar como fuentes combustibles. Entonces, es un tema interesante para tenerlo también en cuenta, que nos compete hoy en día en la actualidad. Aquí vemos, digamos, el carbón, que fue uno de los primeros minerales combustibles que nosotros empezamos a emplear en nuestro país. Digamos, actualmente hay bastantes calderas de carbón todavía, pero si ustedes han notado en el casco urbano en las capitales principales, ya están migrando muchas de estas empresas que tenían fuentes combustibles a base de carbón, están migrando a zonas rurales del país. Esto es debido a que la legislación se ha hecho mucho más severa, y esto ha hecho que las penalizaciones y las exigencias medioambientales a las empresas se han fortalecido un poco más. Entonces, el carbón tiene una particularidad, y es que es muy económico para su implementación, pero sus componentes son a nivel químico muy pesados y generan bastantes residuales de combustión, generan azufres pesados, generan lluvia ácida cuando hay condensación de este tipo de gases. Entonces, medioambientalmente no son muy amigables, por lo cual se ha resegado un poco las calderas con carbón como combustible primario, ¿sí? Acá hay de pronto un pequeño contexto de dónde nació el carbón en nuestro país. Estamos hablando del año 1850, y digamos que la principal fuente en Colombia, que eran las minas de carbón de La Guajira. Todavía actualmente hay bastante extracción de carbón, pero ha disminuido mucho la implementación de calderas de este tipo. En las calderas de carbón utilizan un principio de funcionamiento muy similar al de las pirotubulares, solo que en esta ocasión yo no tengo un quemador a un costado de la caldera generando la transferencia térmica, sino tengo un hogar en la parte inferior donde yo prendo mi lecho de biomasa, y los gases combustibles y la energía sube a través de la cámara y a través de los tubos, y también genera la misma transferencia térmica, ¿sí? El combustible líquido. Entonces, dentro de la evolución, asimismo, con la llegada de las calderas, poco a poco fue evolucionando también la producción y generación de combustibles. Nosotros tuvimos también una evolución en la industria que comenzó más o menos en 1862 con las primeras extracciones de muestras de petróleo en el Magdalena Medio. Esto, digamos que abanderado por Ecopetrol, que hizo las primeras exploraciones, y por la refinería en Cartagena, Intercol en Cartagena, que hizo las primeras exploraciones y refinaciones de los hidrocarburos, y logramos compactar y masificar la distribución de combustibles líquidos como el crudo y el ACPM. Acá tenemos, perdón, discúlpame, la diapositiva anterior. Con respecto al gas natural y al GLP, ocurre algo muy particular, y es lo siguiente. Durante muchos años en Colombia, las fuentes principales combustibles para las calderas fueron la biomasa, el carbón, la madera y el combustible líquido, producto de la refinación de los hidrocarburos. Sin embargo, en Colombia, la historia reciente, y estamos hablando de la década más o menos de los 50, llegaron las exploraciones y los hallazgos de gas natural y el GLP, ¿sí? Con estas dos fuentes grandes que tenemos también en La Guajira, y empezó la extracción del gas natural. Esto generó una revolución interna en Colombia de utilización del gas natural, primero a nivel residencial y posteriormente a nivel industrial. Entonces, ¿qué pasa con el gas natural? El gas natural es mucho más amigable con el medio ambiente, la combustión se realiza de una forma un poco más limpia, no generamos azufres pesados en la combustión de combustibles gaseosos como el gas natural y el GLP. Es mucho más fácil de calibrar. Los mantenimientos de las calderas son más amigables, porque el gas natural, al no generar estos azufres y contaminantes tan pesados,
es mucho más fácil de limpiar y mucho más fácil de hacer el mantenimiento. Entonces, debido a esto, las empresas, las grandes industrias que tenían poder adquisitivo, empezaron poco a poco a migrar de calderas de biomasa y a CPM y quemadores de CPM a gas natural. ¿Sí? Esto estamos hablando más o menos desde el 2003 a la actualidad. Hubo una revolución grandísima en la cual la mayoría de empresas empezaron a hacer un cambio en sus tecnologías y en sus fuentes combustibles. De hecho, actualmente todavía hay muchas empresas que están en búsqueda del cambio de esta, digamos, fuente combustible. En las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cartagena, tenemos facilidad de redes, de múltiples redes donde conducimos el gas natural. Sin embargo, en las zonas rurales de Colombia, pues no hay, digamos, mucha factibilidad de redes de gas natural, por lo cual en este tipo de locaciones siguen utilizando evidentemente biomasa o inclusive GLP. ¿Sí? Entonces, esto es bueno tenerlo presente para mirar el contexto de cómo ha sido, digamos, la transformación tanto de las tecnologías de las calderas como de las fuentes combustibles, que van de la mano, una y otra. Bueno, actualmente en Colombia existen diversos tipos de tecnologías, calderas, combustibles y variedad, digamos, de implementación de estas tecnologías. Los mayores exponentes de calderas a nivel mundial con participación en la industria del mercado colombiano, aunque debido a la reciente implementación y distribución de calderas modernas y más eficientes, su masificación ha sido un proceso bastante lento. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Mientras nosotros estábamos migrando hasta ahora de combustible, de pronto en Europa y en Estados Unidos ya tenían inclusive mezclas de combustibles mucho más eficientes que, por ejemplo, el gas metano, el gas GLP. ¿Sí? Entonces, nuestro avance con respecto a este tipo de tecnologías ha sido un poco más lento con respecto al resto del mundo. ¿Sí? Sin embargo, hoy en día las principales casas matrices productoras de calderas y de quemadores ya están en nuestro territorio, ya hay distribución de este tipo de tecnologías acá a nivel nacional. Pero digamos que en contraste, no todas las empresas tienen la capacidad económica para empezar a generar estos cambios. De hecho, nosotros que estamos en el día a día visitando constantemente empresas, nos hemos dado cuenta que en su gran mayoría hay empresas que tienen calderas de pronto muy antiguas, con tecnologías de pronto bastante obsoletas ya, y son empresas grandes y robustas las que han podido realmente migrar y tener equipos, digamos, a la vanguardia de las tecnologías actuales a nivel mundial. ¿Sí? Esto anterior era como un poco de contexto histórico para que nosotros estemos como al tanto de cómo fue este proceso en nuestro país. Ahora, debido, digamos, a esto que yo les estoy contando, a este fenómeno de retraso, se puede decir así, de nosotros frente a los demás países, generó lo siguiente: los equipos que se traían a Colombia se traían de una forma con un fin comercial. Sin embargo, la puesta en marcha, calibración de estos equipos, de pronto todo el tema de ingeniería era un poco artesanal, era un poco empírico, y esto generaba un vacío tremendo en la operación de las calderas. ¿Sí? El desconocimiento técnico de las personas que operaban estos equipos produjo durante más o menos 3 o 4 décadas una cantidad de accidentes y siniestros en las calderas por la parte de seguridad. ¿Sí? Entonces, poco a poco se ha ido regulando. Hay algunos países en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya hay un reglamento instaurado que rige todos los estándares de fabricación eh, de los recipientes a presión. Lastimosamente en Colombia eso todavía no es una legislación, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vemos calderas de manufactura nacional que no tienen, digamos, los estándares adecuados para un recipiente a presión. Entonces, por poner un ejemplo, nuestras calderas, las que nosotros importamos, siendo de origen europeo, tienen el estampe ASME. Ustedes, digamos, más que yo, saben a qué me refiero. Tienen el estampe ASME y que garantiza, digamos, la construcción de la caldera y del equipo. Sin embargo, hay muchas calderas hoy en día actualmente en operación, en uso, en venta, en repotenciación, que no cuentan con este tipo de regímenes de fabricación.
Entonces vamos a ver a continuación algo de los riesgos asociados al tema de las calderas, ¿sí? Tenemos riesgo de explosión. El riesgo de explosión se genera cuando yo tengo en mi cámara de combustión, yo puedo tener dos escenarios. Puedo tener una presión negativa por el tiro que genera la chimenea. La chimenea genera por diferencia de densidades, al tener aire caliente en su interior, genera un efecto Venturi que, eh, in, que posiciona la cámara de combustión en una presión negativa, ¿sí? Tenemos la posibilidad de explosión porque cuando yo tengo mi caldera a una alta temperatura y genero una presión excesiva al interior de la cámara de combustión, puede explotar, ¿sí? Para que esta condición ocurra, pueden haber dos condiciones importantes que yo les expliqué ahorita. La primera es que la caldera se quede sin agua y que digamos que toda la parte metálica de la caldera de acero siga calentándose hasta que llegue a un punto de quiebre en el cual pueda llegar a explotar. Y la otra condición para la explosión es que la caldera genere más de la presión que está en la capacidad de soportar. Por ende, mecánicamente va a haber un punto de fatiga y un punto de quiebre mediante el cual la caldera pues evidentemente va a explotar. El fenómeno de la implosión es cuando las calderas generan una presión negativa en su cámara de combustión y, contrario a explotar, lo que hacen es que implotan. Entonces, esta condición es de menor riesgo, generalmente tiene como consecuencia la pérdida total del equipo y la característica es que la cámara de combustión colapsa y todo el tema pirotubular colapsa internamente, es decir, se arruga hacia adentro, implota. ¿Listo? La pulsación de llama es un riesgo inherente al quemador y se genera cuando éste se encuentra mal calibrado. Cuando yo tengo una mala calibración y un mal punto de ignición de mi llama, la ignición de la llama se genera de una forma muy brusca y genera una pulsación de llama. Dependiendo de la magnitud de esta pulsación de llama, puede generar bien sea un susto, digamos que usted vea que la caldera prendió muy fuerte, como también puede generar fallas estructurales en los componentes de la caldera, ¿sí? La combustión espontánea hace referente también al quemador, hace referencia, perdón, también al quemador y ocurre cuando yo tengo el combustible no focalizado en la cámara de combustión, sino por alguna razón yo no tengo inyección de aire de combustión en mi quemador, el quemador queda sin fuerza y por ende genera una mala disposición de la llama donde se produce una combustión espontánea que puede ser fuera del área de la llama. Esto es bastante peligroso porque pues, puede generar quemaduras, incendios o a los operarios que están cerca al equipo. Hay otro fenómeno que se llama el feedback de llama. El feedback de llama se genera cuando la presión en la cámara de combustión es mayor que la presión que yo genero en mi quemador mediante la combustión. Cuando la presión de la cámara de combustión es mayor, pues naturalmente va a ser una fuerza contraria a la que yo estoy tratando de hacer a inyectar energía y por ende, digamos que la llama va a salir de su hogar. ¿Sí? Las fugas de combustible pues son altamente peligrosas porque en el momento en el que haya algún punto de ignición, pues las fugas pueden generar un incendio, ¿sí? Y pues los daños medioambientales se producen en gran medida debido a la mala combustión, a la mala estequiometría, al mal uso de los combustibles en una caldera, ¿correcto? Entonces, estos riesgos asociados que nosotros enumeramos para ustedes son los más comunes, son los que normalmente ocurren y que nosotros personalmente hemos visto. Y para la contención de estos riesgos, digamos que la única forma es adaptar nuevas tecnologías que monitoreen y garanticen y eviten justamente que este tipo de situaciones lleguen a pasar. Entonces, el camino, digamos, y en contexto acá en nuestro país, el camino seguirá siendo siempre la fuerza técnica y de ingeniería que haga y que obligue a las empresas a actualizarse y a cambiar sus equipos y a normalizar sus tecnologías para evitar este tipo de riesgos, porque tenemos en la historia de Colombia muchos siniestros, muchos accidentes con pérdidas de vida, pérdidas humanas, pérdidas de dinero, de,
elementos, de máquinas, por este tipo, digamos, de riesgos que son 100% evitables, ¿sí? Que se pueden evitar. Entonces, estos son los grandes riesgos asociados al manejo y la manipulación de calderas. No sé si hasta acá tengan alguna duda de pronto de la parte técnica o dejamos el foro de preguntas al final. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, No, hasta no. ahora no. Listo, entonces dejémoslo para el final. Ok, perfecto. Entonces, la contención de estos riesgos, nosotros los tenemos con unos elementos de seguridad. Acá, digamos que he mencionado los principales para ustedes y vamos a explicarlos rápidamente, uno por uno. Cada caldera tiene que tener por lo menos en su operación unos elementos básicos de seguridad que normalmente las empresas generan adicionales y generan redundancia en este tipo de seguridades. Entonces, los indicadores de nivel, la caldera cuenta con dos indicadores de nivel. Uno, el que yo les explicaba anteriormente, que consta de una botella mecánica con un sistema de flotador, el cual indica a través de un micro switch al quemador que la caldera tiene o no tiene agua, ¿sí? Otro indicador de nivel que tiene es una varilla que se denomina varilla Warlick, que precisamente es eso, es una varilla de acero que va en la parte superior de la caldera y que tiene contacto con el agua. El agua, al ser un medio conductor eléctrico, genera un potencial que está leyendo constantemente el quemador. En el momento en el que el nivel del agua desciende y ya no toca la varilla, le genera una alarma en el quemador que hace que inmediatamente se apague todos los sistemas de la caldera, ¿sí? Estos son como los indicadores de nivel. Para los indicadores de presión y temperatura del vapor tenemos las válvulas mecánicas, que son las que yo ya les expliqué anteriormente, con un muelle mecánico, pero también tenemos unos presóstatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Estos presóstatos funcionan con un bimetálico el cual tiene un muelle también de presión, solamente que en esta ocasión está cableado eléctricamente y va en disposición a la cadena de seguridades del quemador. Entonces, cuando detectan más de la presión que yo tengo seteada, abren eléctricamente el circuito del equipo y hacen que este inmediatamente se apague. ¿Listo? Tenemos los dispositivos de purga y vaciado, que son los que les mostré. Hay unas purgas que son automáticas y unas válvulas de vaciado también que son automáticas, que también por exceso de presión o por saturación de minerales en el agua, detectan que ya debe ser purgada y realizan, digamos, su purga automática. Las válvulas de interrupción son estas válvulas electromecánicas, generalmente solenoides, de apertura lenta, que generan una interrupción inmediata del flujo de combustible ante cualquier anomalía del equipo y de la caldera. ¿Listo? El suministro de control de alimentación de agua, eh, que me va a garantizar que todo el tiempo la caldera tenga agua y que al ser automático, pues digamos que genera autonomía en el suministro de agua. Simplemente cuando la caldera baje sus niveles en la cámara de agua, pues este sistema de bombeo está en la capacidad de hacer reposición. Las bombas de recirculación y los dispositivos limitadores. Dispositivos limitadores tengo presóstatos, termostatos, bimetálicos, válvulas de seguridad y cuantos elementos de seguridad quiera yo implementar en mi caldera, cuantos más mejores, ¿sí? Porque pues nunca estamos exentos de que puedan fallar dos o tres seguridades al mismo tiempo. Estamos hablando de calderas y elementos mecánicos que están todo el tiempo en uso, todo el tiempo expuestos a temperaturas, expuestos a altas presiones, que naturalmente pueden llegar a fallar. Entonces, este es como el esquema básico de seguridad que debe tener una caldera y que nosotros como empresa Thermotec Ingeniería constantemente estamos en la búsqueda de que nuestros clientes hagan la implementación. Digamos que desafortunadamente en Colombia existe una cultura de producción. Entonces, producir, producir y producir, pero muy raramente una empresa se centra, digamos, en que ese proceso productivo se haga de forma segura. Cuando uno ve una caldera en operación, generalmente la subestima, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que una caldera es un recipiente a altísima presión y que puede generar cualquiera de los riesgos que yo mencioné anteriormente. Entonces, como todos estos dispositivos representan un gasto,
que muchos de pronto de las empresas no están dispuestas a hacer. Esto ha sido, digamos, como un choque cultural que nosotros hemos venido a través de nuestras capacitaciones y de nuestras charlas, tratando como de cambiar tanto en la implementación de elementos de seguridad como en la capacitación del personal técnico y operativo que maneja la caldera, ¿sí? Entonces, poco a poco hemos ido, digamos, cambiando esto. Dentro de la legislación, lo que nosotros les decíamos, esta legislación no aplica, digamos, de manera severa en Colombia, simplemente es como un margen de referencia que nosotros tenemos, pero pues lo que aplica para los recipientes a presión en el código ASME es la sección 8 división 1 para recipientes a presión. Y digamos que este apartado del código ASME hace referencia a materiales, a procedimientos, a espesores, digamos, a todos los elementos y procedimientos que hacen necesaria la construcción de una caldera y tiene unos estándares bajo los cuales debe regirse la fabricación. Este código ASME faculta a algunas empresas que manufacturan este tipo de elementos a generar el famoso estampe ASME, ¿sí? Es el que garantiza que toda la parte constructiva de las calderas esté, digamos, realizado bajo estos estándares del código ASME, ¿sí? Es como un pequeño apartado de legislación como para que lo tengamos presente. Aquí tenemos una parte de la charla muy interesante que son las tendencias a nivel internacional y a nivel nacional. Ya vimos, digamos, algo del contexto histórico, ya vimos algo de pronto del marco teórico de las calderas, ahora vamos a ver cuáles son las tendencias a nivel mundial y a nivel nacional en cuanto a tecnologías, en cuanto a implementación de mejoras en los equipos de combustión. Pues las principales tendencias en torno a inversiones tecnológicas realizadas en calderas se pueden dividir en tres grandes grupos: eficiencia en diseño, invenciones, solicitudes de patente, eficiencias en procesos de combustión, invenciones, solicitudes y tecnologías amigables con el medio ambiente. Entonces, abajo en la gráfica, como ustedes pueden ver, están las tendencias en cada uno de estos segmentos de cómo se ha dado, digamos, actualmente cada uno de estos apartados que les mencioné. Entonces, los principales exponentes a nivel mundial de fabricación de calderas anualmente hacen unas solicitudes de patente, unas propuestas de mejora de acuerdo a sus departamentos de ingeniería. Algunas son evaluadas, algunas son eh, implementadas, otras vuelven nuevamente para estudio, pero lo importante y lo interesante es que dentro de estas propuestas han habido ya bastantes implementadas y los fabricantes cuando son, digamos, aprobadas, las implementan en sus equipos y pues realmente son mejoras muy interesantes, de muy fácil aplicación y que poco a poco se han ido incorporando actualmente, ¿listo? Entonces, esta grafiquita muestra más o menos la tendencia de estos 6 aspectos. Bueno, los desarrollos de la primera tendencia procuran optimizar los siguientes elementos: las calderas, combustión, ¿sí? Lo que hablábamos, que sean sólidos, combustibles pulverizados o lecho fluorizado, así como los quemadores y los sistemas de alimentación y combustibles sólidos. En cuanto a la segunda tendencia, encontramos especialmente métodos de incineración, o sea, el cómo yo voy a quemar estos combustibles, la recuperación, el tratamiento de gases y quemadores, así como el aprovechamiento de los residuos. ¿Sí? En materia, digamos, de tendencias, están muy concentrados en esta parte. En la tercera tendencia priman las invenciones destinadas a separar y extraer combustibles a partir de procesos químicos que valorizan los desechos. Este apartado, este último apartado es bastante interesante porque Colombia, ahorita vamos a ver a continuación, tiene dos o tres empresas pioneras que están haciendo, digamos, propuestas de extracción de combustibles a partir de elementos como el icopor, como los polímeros reciclados, es decir, los envases plásticos, las llantas recicladas, todos estos por ser componentes de hidrocarburos procesados en su, en su mínima, en su mínima expresión guardan todavía un potencial combustible que está tratando de extraerse para generar nuevas alternativas de combustibles. Entonces esta parte
es bastante interesante. Uno de los principales objetivos tecnológicos en materia de las calderas es aprovechar el combustible al máximo, es decir, obtener la cantidad posible de calor en forma de vapor, el cual va a ser utilizado para alimentar diferentes procesos productivos. Por lo anterior, el diseño de las calderas es objetivo de estudio y de desarrollo permanente, ¿sí? En esta tendencia se inscriben los desarrollos que tienen en cuenta el conjunto de procesos, partes que construyen los equipos y determinan los índices de eficiencia de los mismos, ¿sí? Entonces, ahí entran los fabricantes de equipos. Estos fabricantes de equipos, nosotros, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de visitar 4 o 5 plantas de manufactura de calderas a nivel mundial y pues realmente el departamento de ingeniería que utilizan estas empresas tan robustas, pues son bastante equipados, ¿sí? Tienen equipos de 20, 30 ingenieros trabajando solamente en desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, realmente los equipos que lideran a la vanguardia de tecnología en cuanto a calderas y quemadores es bastante interesante, es muy interesante. Bueno, en la eficiencia de los procesos de combustión. La combustión es otro de los principales procesos que se lleva a cabo dentro de una caldera. Su control y perfeccionamiento implican generar más calor, aprovechar mejor el combustible y disminuir la emisión de gases contaminantes. De lo anterior depende, en últimas, la óptima operatividad del equipo, ¿sí? Entonces, en términos generales, lo más destacado en la segunda tendencia concierne a métodos para iniciar, mantener la combustión, mejorar las técnicas tradicionales como la gasificación y la evolución hacia nuevas tecnologías como los lechos fluidos. Esta última parte es lo que yo les comentaba ahorita. Empezó todo el tema de la revolución industrial, empezó la masificación de biomasa, combustibles sólidos, se empieza a resegar por la producción de combustibles líquidos, crudo, ACPM, por la producción de combustibles gaseosos, de metano y propano, pero actualmente los ojos están muy enfocados nuevamente a los lechos fluorizados y al tema de la biomasa, precisamente buscando alternativas menos contaminantes, buscando un reemplazo a largo plazo de las fuentes de hidrocarburos y buscando cómo se impacta menos la parte medioambiental utilizando este tipo de combustibles. Entonces, actualmente hay unas tecnologías enfocadas en la limpieza de los gases de combustión, en todo el tema de tratamientos de gases residuales de combustión, con el fin de poderle dar vía libre a este tipo de combustibles basados en biomasa. Acá hay un apartado muy interesante que son, digamos, a nivel nacional, algunos de las propuestas de mejoras tecnológicas que se han hecho en nuestro país. Saqué solamente 2 ejemplos en nuestro apartado, ¿sí? El primero dice método para producir un combustible para gasificación de pirólisis y termólisis. Esto era lo que les estaba contando anteriormente, ¿listo? Entonces, es el método para obtener un producto sólido combustible balanceando la mezcla de materiales biosólidos, carbonáceos y biomasa. Los residuos adquieren una estructura morfológica y molecular que aumenta su reactividad y adecua su poder calorífico para su uso industrial. Entonces, en pocas palabras y resumiendo esto, es que se ha buscado el potencial combustible de algunos elementos que normalmente son reciclados para volver a utilizarse. Se ha verificado, se ha mirado, se ha revisado la forma de reducir estos elementos para hallar su potencial combustible. ¿Cómo se hace esto? Hay unos reactores de pirólisis en los cuales son unos tambores circulares que están expuestos a temperatura, pero que tienen una curva de calentamiento muy lenta. Esto hace que digamos, el elemento se vaya degradando poco a poco, no se vaya a incinerar, sino se vaya degradando poco a poco, y como resultado de este procedimiento de pirólisis hay una separación de los elementos sólidos y resulta también decantado un aceite que tiene unas propiedades combustibles y que puede llegar a funcionar también a nivel industrial como combustible. Entonces,
Es bastante interesante. El solicitante de este proyecto se llama Iván Ernesto Barragán Gutiérrez y es, digamos, de Colombia. Entonces, esta es una parte muy interesante de lo que se está actualmente revisando para nuevas tecnologías. Acá hay otro ejemplo, también es de una persona, de un estudiante colombiano, Manuel Vicente Riveros Páez, y digamos que la postura es el proceso de extracción de productos de palma de aceite. Entonces, nosotros actualmente ya tenemos procesos de extracción para la palma de aceite. Nosotros, de hecho, somos muy fuertes en el tema de aceite de palma. Y a partir de ahí estamos realizando subproductos como lo son el biodiesel o como son algunos aceites, digamos, también para consumo humano a partir de la base de palma. Entonces, grandes sectores de Colombia en investigación están revisando los procedimientos para generar un menor impacto medioambiental, porque digamos que el cultivo de la palma africana en nuestro territorio nacional genera también algunos impactos, digamos, medioambientales por el desplazamiento de otro tipo de especies y por la gran cantidad de territorio que ocupan estos cultivos de palma. Sin embargo, hay algunas ponencias como esta que buscan generar cogeneración a partir del desperdicio del fruto del aceite de palma mediante unos biodigestores. ¿Cuál es el propósito de esto? El fruto de palma genera una degradación química por ser un producto orgánico. Al yo, al yo, digamos, controlar esa degradación mediante un biodigestor, puedo hacer la emisión de gases, de biogases, productos de esta palma, que pueden ser consumidos industrialmente. Me explico, un biodigestor es un espacio, es una cámara que yo adecuo para poner todo el fruto de palma en proceso de descomposición. Esta recámara yo la cubro con un manto flexible y mediante la descomposición este fruto empieza a generar unos gases combustibles que van inflando esta manta. Cuando yo tengo el potencial suficiente de gas contenido en esta cámara, lo que hago es que lo trato, lo seco, lo compresiono y lo puedo utilizar a nivel industrial como combustible también para las calderas. Un claro ejemplo de esto es el ingenio Manuelita, la planta de aceites que queda en el Meta, utiliza un biodigestor bastante robusto, donde va todo el fruto de palma, y ellos utilizan este gas, que es el biogás, para operar la caldera. Naturalmente, dependen mucho de la rata de generación de este combustible, pero ya generan, digamos, ya trabajan calderas con este tipo de combustibles. Entonces, este tipo de ideas y de soluciones y de alternativas son bastante interesantes porque en conjunto van generando nuevas tendencias de tecnología en combustibles, en transferencia térmica y en calderas. ¿Listo? Entonces este era otro ejemplo pequeño que les quería mostrar a nivel nacional, que es vigente y que está siendo, digamos, producto de estudio para su implementación. Lo único que cambian, digamos, en las propuestas son las formas de extracción, las formas de generar el biogás, las formas de compactarlo, de distribuirlo, que también pues valen mucho la pena su estudio. Acá les menciono muy rápidamente, porque ya digamos el tiempo nos apremia un poco, pero muy rápidamente les voy a mencionar, digamos, algunas de las tecnologías a nivel ya mundial que hicieron y que se implementaron recientemente y que han hecho un cambio significativo en la combustión y en la transferencia térmica. Entonces, el sistema de premezcla. En el sistema de premezcla, en un quemador, normalmente, antiguamente, yo simplemente tenía un ducto donde entraba el combustible y un ducto donde entraba el aire. Estos dos simplemente hacían combustión y se iban a la cámara de combustión. El sistema de premezcla garantiza que haya una mezcla casi que a nivel molecular del comburente y del combustible, y esto hace que la mayor cantidad de moléculas de carbono provenientes del combustible se quemen y generen una combustión completa. ¿Listo? Este es el sistema de premezcla. El sistema del difusor de combustión está después de la premezcla
y lo que hace es que este disco difusor es un disco redondo que tiene unos vértices, tiene unas hendiduras con una diagonal, digamos, con unas inclinaciones particulares, ya calculadas a nivel de ingeniería, que hacen que los gases de combustión y la premezcla de comburente y combustible salgan en forma de vórtice. Este vórtice va a garantizar una velocidad específica en la raíz de la llama que va a permitir bajar los niveles de los óxidos de nitrógeno por un fenómeno físico y químico que ocurre allí. ¿Listo? El cabezal móvil es otra tecnología que fue implementada más o menos a partir del año 2010 en los quemadores y permite en conjunto mover todo el elemento, todo el disco difusor hacia adelante o hacia atrás cuando yo tengo un quemador. Esto hace, junto con una boquilla que genera un ángulo, esto hace que yo tenga reducción de áreas donde sale el aire e incrementación de áreas donde sale el aire. Entonces, esto genera dos variables inversamente proporcionales. Cuando yo genero mayor área, genero mayor caudal y una menor presión. Y cuando yo cierro el área por donde sale el aire, genero una mayor presión, pero con un menor caudal. Esto con la finalidad de hacer un ajuste mucho más fino en la calibración y poder tener resultados estequiométricos mucho mejor, ¿sí? Y de pronto residuales de combustión mucho mejor, ¿sí? La modulación electrónica con señal analógica es una tecnología implementada en los quemadores que en lugar de hacer que prendan y apaguen cuando llegan a un determinado set point, lo que hacen es que modulan la llama. Es decir, no la apagan, sino que la reducen de acuerdo a un control de temperatura electrónico que yo pongo. Y esto hace a nivel de eficiencia que el PID o digamos los saltos que yo tengo de control de combustión sean mucho menor y en consecuencia pues digamos los consumos de combustible y las respuestas de temperatura y de presiones sean mucho mejor. ¿Listo? Tengo el control de O2 y CO2 en tiempo real. Esta tecnología realmente cambió mucho, digamos, la forma en la que yo tengo un quemador porque le dio autonomía al quemador para que tomara decisiones cuando tiene una mala combustión. Me explico. Yo instalo una sonda de oxígeno y de monóxido en la caldera que me está leyendo en tiempo real cómo tengo mi combustión. Si por alguna razón, por alguna variable, la combustión cambia y se empieza a generar monóxido, dióxido de carbono, azufre, por alguna razón, el monóxido, el quemador está en la capacidad de autorregularse porque tiene esa lectura en tiempo real. Entonces, los pocos sistemas en Colombia que tienen implementado este control O2 y CO en tiempo real garantizan que nunca van a tener baches o espacios donde su caldera va a estar generando mala combustión. Entonces, realmente esta tecnología y la implementación de esta ha cambiado muchísimo la forma en la que nosotros vemos el control de combustión en un quemador. Los software de control de combustión, pues cada fabricante de calderas tiene, digamos, desarrolla su propio software de control. Algunos son muy buenos, otros, digamos, todos son muy interesantes. Algunos tienen unas cosas que otros no, pero en general el software de control de combustión, pues ha también, digamos, facilitado tanto la operación de las calderas como el control de las mismas. ¿Listo? La regulación y la dosificación de agua. Cuando yo tengo una caldera pirotubular y tengo una generación de vapor, eh, yo tengo que estar reponiendo constantemente el agua, ¿sí? Cuando yo hago esa reposición de manera brusca, obviamente la rata de generación de vapor cae drásticamente, porque estoy inyectando agua fría de forma directa a una cámara que está caliente, entonces obviamente voy a enfriar todo el volumen de agua que tengo ahí y él va a tener que hacer el esfuerzo nuevamente de volver a llevarlo al punto de ebullición. La dosificación de agua, regulación y dosificación de agua, lo que hace es que empieza a dosificar muy lentamente el agua para que la caída de esta agua no enfríe la cámara de combustión y por lo tanto no se afecte la rata de producción de vapor. ¿Sí? Los tratamientos químicos hacen referencia a lo que les comentaba ahorita del tratamiento de agua que yo le voy a inyectar a mi caldera. ¿Listo? Ayuda muchísimo a alargar la vida útil de la caldera. ¿Listo? Los economizadores son contenedores de agua que se instalan a la salida de la chimenea. Entonces,
yo tengo mis pasos de la caldera, al final salen a la chimenea y estos gases ya salen a la atmósfera. Entonces, hubo un avance tecnológico el cual buscó aprovechar esos últimos gases de combustión que ya salen a la atmósfera y son desperdiciados para calentar el agua, con el objetivo de que cuando yo inyecte mi agua a la caldera, esta no esté en temperatura ambiente, sino que ya esté precalentada y de esta forma la caldera le va a costar menos esfuerzo llevarla al punto de ebullición. Y los analizadores de combustión, pues son simplemente elementos electrónicos con los cuales yo puedo medir de forma manual mi caldera, mi combustión, y puedo determinar cómo está mi combustión, ¿sí? A nivel estequiométrico. Entonces, estos 10 sistemas, estas 10 mejoras de tecnología son las que actualmente, digamos, me parecieron más relevantes y que quería compartir con ustedes. ¿Listo? Entonces, pienso que hasta ahorita ese es el compendio de la charla. Se me extendió un poco más de lo que tenía previsto, pero pues bueno, tenemos estos últimos 20 minutos para poder responder a ustedes las preguntas que tengan. Entonces voy a continuación a leer en el chat las preguntas, a responderlas uno a una, y pues los invito a los que tengan, digamos, dudas o inquietudes, con mucho gusto acá voy a ir respondiendo a cada una de ustedes. ¿Listo? Bueno, acá hay una pregunta muy interesante. Dice, hola, ¿para cuándo la energía termonuclear en Colombia, el carbón y combustibles fósiles tienden a disminuir y en Colombia el suministro de gas industrial no es muy confiable? ¿Es la energía nuclear la más limpia de todas? Es muy buena pregunta. Voy a tratar de responderla muy rápido porque el tema es bastante extenso. En Colombia, lastimosamente, todavía no hay proyectos viables de implementación de energía termonuclear. Efectivamente es la más limpia, y no solo la más limpia, sino la más segura de todas, ¿sí? Porque utiliza la fisión nuclear como fuente de energía, y en la fisión nuclear, pues lastimosamente sí hay algunos residuales radioactivos, pero ya hay metodologías a nivel mundial muy buenas de separación y clasificación de este tipo de residuos. Yo soy muy abanderado de este tipo de tecnologías. Ojalá algún día en Colombia podamos tener energía termonuclear. Inclusive a nivel mundial hay ahorita varios lugares en el mundo, en Francia, en China, donde se está empezando a estudiar la fusión nuclear, que sería, digamos, la más limpia de todas. Ojalá, digamos, tengamos un muy buen futuro con esta, pero sí estoy de acuerdo con usted, Santiago, y pues ojalá en Colombia tengamos eso, pero hasta el momento no hay ningún estudio serio para la implementación de energía nuclear en nuestro país. Bueno, acá tenemos Juan Camilo Gómez. Hola Sergio, muchas gracias. Tengo la siguiente duda. ¿Las calderas de tubos y coraza son utilizadas en la industria? ¿La longitud de los tubos afecta la eficiencia de la caldera? Ok, Juan Camilo, por supuesto. Actualmente son utilizadas. La longitud de los tubos afecta drásticamente la eficiencia de la caldera, para bien o para mal. Cada fabricante de calderas tiene una longitud, digamos, límite en la cual fabrica su sistema pirotubular. Algunas, yo he conocido particularmente algunas calderas mucho más largas que otras, pero las que son más largas, por ejemplo, tienen un paso menos. Entonces sé que esas dos variables de los pasos de las calderas y la longitud de los tubos hacen inherencia en el área de transferencia térmica, ¿sí? No puedo tampoco exagerarme en el número de pasos de una caldera porque voy a tener una muy baja temperatura de gases de combustión a la atmósfera, y esto genera unos problemas también al medio ambiente, sobre todo a la capa de ozono, genera condensaciones de gases, y por legislación tampoco puedo tener una muy baja temperatura allí. Entonces depende mucho, digamos, de la ingeniería del fabricante, pero sí afecta directamente la eficiencia. Muchas gracias, Juan Camilo, por su pregunta. Santiago, ¿qué protección de fuego o seguridad de llama se implementa si hay bajo porcentaje de oxígeno en los gases de combustión? Y si la estequiometría tiende a que el oxígeno vuelva el reactivo limitante y no el combustible por alto fuego. Bueno, ¿qué protección de fuego o seguridad de llama se implementa si hay un bajo porcentaje de oxígeno en los gases? Los quemadores tienen inherentes a ellos un sistema de detección de llama que puede ser por varilla de ionización o por fotocelda UV. Esta fotocelda y esta varilla dependen de la cantidad
de rayos de ultravioletas, el caso de la fotocelda, y la cantidad de ionización, el caso de la varilla de ionización. Cuando detectan una mezcla inadecuada, sea por muy bajo oxígeno o sea por muy alto oxígeno o combustible, lo que hacen es que empiezan a dar una muy baja señal de ionización. Algunos componentes electrónicos más tecnificados tienen la capacidad mediante un display de decirnos en tiempo real cuál es la medida de esta ionización. Los quemadores que tienen control O2 y CO, cuando ven una reducción o un aumento de oxígeno, se regulan solos, o sea, son autosuficientes y son capaces de corregir este déficit o este demás de oxígeno. Pero en los quemadores que no cuentan con esta tecnología, lastimosamente, cuando hay un desequilibrio estequiométrico, la caldera o queda, digamos, dando residuales de combustión y contaminantes o queda trabajando con muy baja eficiencia. Entonces, realmente sí existe la tecnología hoy para corregirlo, pero en nuestro país no todas las calderas cuentan con este sistema. Santiago, muchas gracias. James Osorio, hola, buen día. Normalmente del 2018 de calderas en Colombia, ¿para cuándo se piensa implementar? Ah, ok, perdón, la norma de 2018 para cuándo, que en muchas partes ya tienen sus propias normas. Sí, es correcto, James. O sea, en muchos países ya están implementando normatividad para calderas. Nosotros tenemos actualmente normatividad y legislación para el tema de emisiones. Tenemos algunos parámetros que siempre las empresas tienen que cumplir. De hecho, en las grandes capitales están implementando un análisis isocinético a las calderas anual para obligar a las empresas a que tengan muy buenas emisiones. Pero en cuanto a la fabricación de calderas y cuerpo de calderas como tal, lastimosamente todavía no hay una implementación, digamos, en cuanto a legislación que obligue a las empresas y a los fabricantes a cumplir con los estándares ASME o unos estándares, digamos, de fabricación que garanticen la buena operación de los equipos. Entonces, estamos en proceso. Eso depende mucho también, digamos, de los proyectos de ley actuales, pero pues ojalá podamos implementarlo muy pronto, pero sí, todavía no está implementado en cuanto a fabricación. Muchas gracias, James. Jessy David, buen día, tengo una pregunta para calderas pirotubulares alimentadas con carbón, la cual se debe hacer un proceso de desollinado, lo cual genera una parada de producción. ¿Existe un método de estrategia para realizar un control predictivo para el mantenimiento? Sí, sí, David, realmente existe una forma de predecirlo. Nosotros a través de los análisis de combustión manuales, a través de los equipos manuales, periódicamente podemos ver cómo está la combustión. Nuevamente, para los equipos que no cuentan con el sistema de O2 y CO en tiempo real, nosotros tenemos como técnicos de mantenimiento o las personas que están encargadas de la caldera de regularmente estar tomando análisis de gases. Una caldera, así sea con carbón, si tiene un muy buen sistema de filtración y tiene una combustión óptima, naturalmente va a terminar, digamos, ensuciándose y generando gin, pero debe espaciarse más periódicamente, no debe ser tan continuo el mantenimiento si yo tengo una muy buena combustión. Generalmente lo que hacemos nosotros, Yesid, es programar estas paradas. Nosotros sabemos que no es lo mismo una caldera de carbón que una caldera de gas natural, por lo cual una caldera de gas natural puede tener un mantenimiento tipo overhaul una vez anual, mientras que una caldera de carbón puede tener 3 mantenimientos overhaul anuales. Entonces lo que se hace es que de la mano, de llave en mano con producción, se dice, mire, este equipo es de alta contaminación, va a necesitar 3 paradas anuales, entonces por favor planteemos conjuntamente con producción cuándo pueden ser los espacios para estos mantenimientos y se programa, digamos, de manera rutinaria para que no genere un impacto en producción. ¿Sí? Esa es como la forma en la que nosotros usualmente lo hacemos con nuestros clientes. Muchas gracias, Jessy. Mario Alberto me pregunta, hola Sergio, tengo la siguiente duda, ¿cómo garantizan el estado de los tubos de gases de combustión de la caldera pirotubular, tales como suciedad, dilatación de material, entre otros? Esa es una muy, muy buena pregunta, Mario. Nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio y las empresas que se dedican a esto, un tema, digamos, de mantenimiento preventivo y un tema de mantenimiento predictivo. Entonces, la vida útil de los tubos la podemos proteger en 2 frentes.
La primera, con el tema del tratamiento de aguas, entre más suave tenga el agua que ingresa a la caldera, menos minerales tenga, pues menos, digamos, desgaste va a tener nuestro tubo. Y por otra parte, nosotros tenemos que garantizar por lo menos una vez en el año una inspección de espesores mediante, se me olvidó el método, mediante ultrasonido, perdón. Entonces, esta medición de espesores va a garantizar, digamos, que nuestros tubos conservan el espesor de fábrica que tenemos. Obviamente, a través de los años va a haber naturalmente un desgaste, pero por eso es que periódicamente se debe hacer para controlar que no sea de manera desmedida. Una caldera que no tiene tratamiento químico en el agua, generalmente sufre un desgaste muy rápido. Para ponerlos en contexto, yo he visto calderas que en 8 años ya están completamente fuera de proporción la corrosión y la incrustación que tienen los tubos, y hay que cambiar completamente la caldera en tan solo 8 años de agua en mal estado ingresando a la caldera. Entonces, ese es como el referente. Ahora, para el tema de las dilataciones, digamos que los espejos que se llaman son las paredes que sostienen todos los tubos, están hechas de unas aleaciones de aceros que permiten dentro de sus propiedades físico-químicas justamente la dilatación y contracción por altas temperaturas. Por eso es muy importante, y considero yo y siempre le recomiendo a mis clientes que cuando adquieran un equipo, una caldera, lo hagan con estampe ASME, porque el estampe ASME garantiza que los materiales fueron los correctos. Cuando yo no tengo capacidad de dilatación y contracción, pues naturalmente voy a tener fatiga y posteriormente fractura de todos mis sistemas de espejo y de tubos. Entonces sí es bastante importante lo que me dices, Mario. Muchas gracias. Servio Trujillo, muchas gracias, Sergio. En el mercado colombiano actualmente, ¿hasta qué temperatura de operación llegan los hornos de tratamientos térmicos? Muy buena pregunta, Servio. Nosotros tenemos clientes donde para la parte de tratamientos térmicos llegamos hasta los 1450 grados Celsius, ¿sí? Depende del tipo de material que vayan a ingresar al horno, y depende del tratamiento que vayan a hacer, si van a hacer un revenido, un recocido, un alivio de tensiones, un temple, pero las temperaturas máximas y más altas que yo he visto y que hemos llegado a manejar son aproximadamente de 1450 grados para tratamientos térmicos. Ya para fundición y todo este tipo, digamos, procesos siderúrgicos y todo, pues ya son temperaturas quizás un poco mayor, pero esta es como la máxima que yo he visto que trabajan en las empresas de metalurgia. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra pregunta adicional. Eh, ya contamos con 8 minuticos, bueno, dimos apenas con la agenda. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta con la que les pueda yo ayudar. Bueno, hola Sergio, muchísimas gracias por la charla. Yo no veo que haya más preguntas. Ok, no. Bueno, pues para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Quiero que por favor tengan muy en cuenta lo que les dije al inicio de la charla. Nosotros como empresa nos interesa muchísimo compartir, digamos, todas estas cosas. Esta fue una charla de pronto encaminada muy al contexto que ustedes querían de actualidad en Colombia. Sin embargo, hay muchísimos temas que nosotros abarcamos en nuestras capacitaciones, como estequiometría, combustión, química de combustión, transferencia térmica, termodinámica, cálculos, ingeniería, diseño. Bueno, hay una infinidad de temas que nosotros manejamos muy bien y que podemos compartir con ustedes en cualquier espacio que ustedes lo deseen, sin ningún compromiso, sin ningún, digamos, interés. Nos interesa mucho afianzar los lazos académicos con ustedes y nos gratifica mucho este tipo de espacios. Entonces la invitación es para que si ustedes llegan a ver que podemos sondear en algún de pronto tema un poco más técnico, un poco más de ingeniería o un poco más, no sé, comercial, lo que ustedes deseen, lo podemos hacer sin ningún problema y lo podemos cuadrar también más adelante. Si tienen dudas o temas en los que quieran profundizar, estamos muy abiertos a recibir esa retroalimentación y a programar, digamos, más charlas de este tipo. Espero que les haya gustado, que haya sido, digamos, muy gratificante para ustedes como lo fue para mí, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, ingeniero Sergio. Yo tenía una pregunta a partir de lo que usted está diciendo que me surgió desde el principio, y es que si ustedes hacen capacitaciones con certificado para estudiantes. Por supuesto que sí. Nosotros, todas las capacitaciones que hacemos,
digamos que las soportamos con su debido, digamos, certificado por parte de nosotros, avalado pues obviamente por todas nuestras empresas partner a nivel mundial. Entonces sí, nosotros tenemos modalidades de capacitación desde 3 horas hasta 8 horas, hasta 3 días, dependiendo, digamos, de la intensidad, de la cantidad de temas que ustedes quieran. Hasta una semana hemos tenido también capacitaciones. Entonces ya es cuestión de pronto de que ustedes de pronto concuerden qué tipo de temas les gustaría abordar y nosotros con el mayor de los gustos podemos agendar sin problema la capacitación para ustedes. Listo, muchísimas gracias. Entonces, no siendo más, yo le agradezco la excelente charla y esperamos seguir en contacto porque me parece muy interesante eso de las capacitaciones con certificados, pues que a todos nos gustaría hacerlas. Entonces, Claro que muchísimas sí, por gracias. supuesto. No, a ustedes, a todos ustedes, muchas gracias. Espero que tengan muchos éxitos en su parte académica. Quedamos muy atentos a sus requerimientos y que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Gracias, Sergio. Gracias a todos los asistentes también por su participación el día de hoy. Voy a parar la grabación.